en esta noche por otorgarnos este privilegio de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Voy a invitarle para que por un momento oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo en esta noche, una vez más delante de tu presencia estamos. Señor, y te damos gracias por este tiempo, este privilegio en esta noche de poder compartir tu palabra. Que tu Espíritu Santo en esta noche nos hable, nos enseñe, nos instruya, pero que también seamos edificados por medio de tu palabra. Y a ti damos toda la gloria y toda la honra. Y en el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Y amén. Bien, mis hermanos, les invito en esta noche entonces para que abran conmigo la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 9 al 11. Dice el texto sagrado: el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema que les quiero compartir en esta noche, hemos estado hablando, o estamos hablando durante este mes, acerca de Dios como Padre. El tema de esta noche lo he titulado El Padre soberano en nuestro sufrimiento. Acabamos de leer en estos textos que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia del siglo I y les está diciendo que resistan firmes en la fe, porque las aflicciones, las persecuciones y los padecimientos se están cumpliendo en todo el mundo, en todos los cristianos. Y les dice que después de que hayan padecido un poco de tiempo, Dios les va a perfeccionar, o sea, a madurar, los va a afirmar, los va a fortalecer y los va a establecer. Y eso mismo pasa en nosotros en el día de hoy. Esta palabra sigue siendo actual y sigue teniendo vigencia para los cristianos del siglo XXI. Así que en esta noche yo quiero abordar este tema que creo es muy relevante para nosotros los cristianos, y creo que es necesario que lo podamos entender. En el Instituto Bíblico estuvimos viendo, ya estamos terminando, pero estuvimos viendo el sufrimiento en la vida de los cristianos. Y, hermano, no podemos evadir eso, porque los sufrimientos y las aflicciones Dios nos las permite para madurarnos, para fortalecernos, para ayudarnos a crecer. Así que es necesario que conozcamos el propósito del Padre en los sufrimientos que pasamos aquí en esta tierra. La Biblia nos muestra cómo en su soberanía nuestro Padre Celestial permite el sufrimiento en muchas ocasiones para cumplir sus propósitos en nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos entender. Tristemente, esto no todos los cristianos lo entienden. Por ejemplo, cuando mi mamá se murió, yo no era cristiano. Yo andaba sin Cristo. Y
Cuando mi mamá se murió, yo me preguntaba y me decía, pero ¿por qué mi mamá se murió si era tan buena? Si el malo era yo. Pero, hermanos, en ese momento no lo entendía, pero hoy lo he entendido. No es que mi mamá fuera buena, porque pues bueno no hay nadie, ¿no? Bueno no hay ni uno. Pero el propósito de Dios era salvar primero a mi mamá y después a mí. Pero yo no lo entendía. Mi mamá antes de morir fue pastor y oró por ella y la llevó a Cristo. Mi confianza es que mi mamá murió en el Señor. Pero yo no tenía a Cristo. Por eso me dejó sufrir y padecer, para después salvarme, llamarme, cumplir su propósito en mi vida. Pero en el momento, como les digo, yo no lo entendía. Yo le dije, Señor, ¿y usted por qué llevó a mi mamá y no a mí? Yo era el mala gente, yo era el que debía de haber muerto. Pero el Señor tiene sus propósitos, y aunque en el momento no lo entendía, ya hoy lo he entendido. Pero quiero que nos hagamos dos preguntas en esta noche. La primera es, ¿pueden venir sufrimientos a los justos? La respuesta es obvia, hermano. Sí. Y la otra pregunta es, ¿qué hacer cuando no entendemos el porqué del sufrimiento? Iglesia, mire, no podemos pretender creer lo que en muchos lugares hoy se predica, que el cristiano no sufre, que el cristiano no pasa pruebas, que el cristiano no se enferma, que el cristiano no tiene problemas. Porque, hermano, eso está muy lejos de la realidad. Que si usted viene a Cristo todo va a ir bien. No es cierto, hermano. Mire, la Biblia nunca dice eso en ninguna parte. Y creo que nosotros debemos de seguirnos a lo que dice la Sagrada Escritura. Si usted va conmigo al Salmo 34 y al versículo 19, mire lo que dice esta escritura: muchas, no poquitas, son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces sí vamos a tener aflicciones, entonces sí vamos a sufrir, entonces sí vamos a llorar. Nuestro Padre, por toda la Escritura, nos muestra su soberanía y nos enseña que Él hace lo que quiere, cuando quiere, con el que quiere, a la hora que quiere, y no hay quien le pueda reclamar nada. ¿Sí? Él no nos avisa cuando nos va a traer una aflicción, una enfermedad o una prueba, y tampoco nos pide permiso para hacer lo que va a hacer, porque Él es soberano. Y aunque a nosotros los cristianos no nos gusta sufrir, déjeme decirle que el sufrimiento es un regalo de Dios para nosotros. El sufrimiento es un don de Dios para nosotros los cristianos, hermanos, porque a través de ese don nos madura, nos fortalece, nos da ánimo, hace que nuestra fe crezca, etc. Y aquí pasaremos situaciones en esta tierra muchas veces que nos van a hacer llorar. De hecho ya hemos llorado, ¿o no? Hermano, vamos a llorar, vamos a lamentar, vamos a sufrir.
pero Dios es soberano. Nosotros debemos de confiar en Dios aún en medio de las adversidades y de las situaciones difíciles. Pero yo quiero que en esta noche veamos qué es la soberanía de Dios. Y lo invito a Isaías capítulo 40. Venga conmigo los versículos del 12 al 14. Isaías 40, 12 al 14. Dice el texto sagrado: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palma? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó la ciencia o el conocimiento? Dicen en otras versiones. ¿O le mostró la senda de la prudencia? Mire, hermano, Dios es tan soberano, tan grande, tan poderoso, que yo imagino, me gusta imaginar, yo imagino que con un poquito de agua la echó ahí el mar Mediterráneo, otro poquito el océano Atlántico, otro poquito el Pacífico, y así sucesivamente. Dice la Biblia en el versículo 12, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano? Eso es lo que el Señor hace. Entonces, la soberanía de Dios significa el gobierno absoluto de Dios sobre su creación. Él es el dueño de todo y hace como Él quiere. Su poder y su autoridad son ilimitados. Lo sabe todo y esto lo capacita para hacer como Él le place, como Él quiere. No depende de nada ni de nadie. No necesita que le ayuden, porque a veces queremos ayudarle al Señor, pero Él no necesita que le ayuden ni que le digan qué hacer o cómo hacerlo. No hay que decirle cómo hacer las cosas. Tampoco es un Dios que podamos manipular. A veces tratamos de manipularlo con nuestras oraciones, con los ayunos. A veces tratamos de torcerle la mano al Señor a nuestro favor, sin entender, sin comprender que Él es soberano y que Él hace como Él quiere. Y de acuerdo a su perfecta voluntad, Él hace, no a la de nosotros. Hermanos, Él controla todo y nada nos sucede sin que Él lo permita. La aflicción, la enfermedad, la dificultad, la crisis, por lo que sea que usted esté pasando o haya pasado, Él lo controla todo y Él lo permite. En el libro de Job, por ejemplo, podemos apreciar la soberanía de nuestro Padre, permitiendo el sufrimiento en la vida de uno de sus siervos más rectos e íntegros. Ya ustedes conocen la historia de Job. La pregunta es, ¿por qué lo permitió? Porque es soberano y tenía un propósito y un plan. Como entonces, en primer lugar, hermanos, tenemos que entender lo que es la soberanía de Dios. En segundo lugar,
entendamos el propósito del Padre en nuestros sufrimientos. Cuando nosotros sufrimos, en vez de cuestionar, de alegar o de pelear con el Señor o de contender con Él, deberíamos de preguntar más bien al Señor cuál es el propósito que tiene con nosotros en la situación o en la aflicción por la que estamos pasando. Usted va conmigo ahora, capítulo 1. Vamos a ver estos textos, son muy conocidos por nosotros. Con capítulo 1, versículos del 8 al 12. La palabra del Señor dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Dios tenía protegido a Job. Dios sabía la clase de siervo que tenía. Y sabemos que Satanás no puede tocarnos si Dios no lo permite. En el caso de Job, le permitió que tocara los bienes, incluso la salud, porque sabemos que la enfermedad de Job fue terrible, ¿sí? Edíama. Estaba podrido prácticamente. Y Dios permitió todo eso en la vida de él, pero no permitió que el diablo le quitara la vida. Le puso un límite. Y Dios puede permitir en nuestra vida no situaciones como las de Job, porque el único que la ha vivido ha sido Job. Pero puede permitir situaciones difíciles en tu vida. Enfermedades, aflicciones, problemas, crisis de todo tipo. Dios te puede probar de muchas maneras, te puede procesar. Pero, mis hermanos, en el proceso el Señor nos ayuda. En la dificultad o en la aflicción, el Señor va con nosotros. Aunque a veces sintamos que estamos solos, aunque a veces parece que el Señor nos dejó o se quedó callado, pero no nos ha dejado mal, porque lo ha prometido. Está escrito. Ustedes conocen el pasaje: porque no te dejaré ni te desampararé. Y si Él lo dijo, hermano, pues hay que creer. Entonces, yo veo como nuestro Padre probó la fe de Job, y también probará la suya y la mía, para ejercitar nuestra paciencia y para que nuestra relación y nuestra intimidad aumente, hermano, con Él, como lo hizo con Job. Usted y yo no tenemos ni idea del alcance de la protección que nuestro Padre tiene sobre nosotros, porque es que somos sus hijos amados. El Señor, en medio de tu aflicción o de tu situación,
Él no nos va a dejar, hermano. Él nos ayuda en la aflicción. Él nos protege y nos provee, porque somos sus hijos. Y Él nos ama, hermano. Pero creo que es muy importante que podamos nosotros entender lo que es la paternidad de Dios. Si Él es padre, solamente tiene hijos, no tiene nietos ni sobrinos, tiene hijos. Y hay por ahí una teología del mundo donde la gente dice que todos somos hijos de Dios, que Dios nos ama a todos, que todos vamos al cielo. Pero hermano, eso no es así. Mire, tenemos que poner cuidado con eso, tenemos que entender eso, porque hay una regla de interpretación de hermenéutica, es la regla número 7, que habla del principio de la distinción, es decir, cómo distingue las realidades Dios, cómo distingue una cosa de otra. Y aquí es donde muchos cristianos aún, hermanos, confunden las cosas. El Padre hace la distinción entre las criaturas de Dios y los hijos de Dios. Porque es que no todos somos hijos de Dios. El incrédulo no es hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios porque hemos sido adoptados a través del sacrificio que Cristo hizo. El que no tiene a Cristo es una criatura. Todos los seres vivos son criaturas por creación, pero los que hemos establecido una relación personal con Cristo, esos somos hijos de Dios, según dice Juan capítulo 1 versículo 2. Ahí, por favor, Cristiano. Mira lo que dice el texto. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron, el incrédulo no recibió a Cristo, ¿no? Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Quién fue el que nos engendró? Dios distingue la creación del Hijo, o la criatura de la nueva criatura. Amén. No podemos pretender que es ni que todos somos hijos de Dios, ni que todos vamos para el cielo. Hermanos, la paternidad y el amor de Dios es exclusivamente para sus hijos. Para que una persona reciba esta paternidad, tiene que arrepentirse, hermano. Tiene que acercar a Cristo como Señor y Salvador, para que yo sea papá de Él. Pues no todos son hijos de Dios. Creo que es muy importante tener ese principio en cuenta. Los sufrimientos que el Padre permite en nosotros es con sabios y buenos propósitos, porque Él no nos va a dejar bajo esos sufrimientos o bajo las aflicciones más de lo que nosotros podamos soportar. Primero a los Corintios en el capítulo 10 y en el versículo 13, miren lo que dice la Escritura. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios,
que no te va a ser tentado más de lo que puedes resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedas soportar. Es interesante esta palabra tentación, porque esta palabra tentación en el griego es perasmos, y perasmos significa probar. O sea que Dios nos prueba, ¿no? Pero aún en medio de la prueba, Él sabe hasta dónde podemos resistir, ¿sí? Y nos da la salida, hermano, ¿sí? Nos ayuda a soportar y nos saca de la situación. Porque es que Él no nos prueba más allá de lo que nosotros en el sufrimiento podamos resistir. A veces uno se ve a punto de claudicar, o como dicen por ahí, tirar la toalla. A veces Dios lo pone entre la espada y la pared, y entonces ¿qué hago aquí? Pero sabe, hermano, en medio de la situación debemos seguir confiando en el Señor. Debemos seguir creyendo en el Señor. Debemos de no olvidar la promesa, porque nunca te dejaré ni te desampararé, hermano. A veces la promesa se nos olvida cuando la situación se pone crítica. Él es nuestro Padre soberano, y Él tiene autoridad sobre nosotros, porque Él es el dueño de nuestra vida. Él tiene toda la autoridad. La vida cristiana, mis hermanos, no es lo que muchos dicen por ahí. Muchos andan por ahí diciendo que Él murió para que nosotros fuéramos ricos, ¿sí? Otros dicen que si usted está enfermo, usted está pecando, hermano, o que no tiene fe para sanarse. Nosotros no podemos meternos en esas cosas, hermano, no podemos creer esas cosas. ¿O sí? Si uno es enfermo, uno está pecando, hermano, sin descartar que hay gente que se enferma por pecar, pero eso no quiere decir que entonces, porque entonces si miramos la vida de Eliseo, ¿de qué fue que murió Eliseo? Eliseo se murió, dice la Biblia, que de una enfermedad. Entonces el pecado era muy grande, pues, porque Eliseo se murió. Y que era enfermo, se murió. No, hermano. Son propósitos de Dios. ¿Cómo estaban pecando? Pablo, ¿estaban pecando? Pues no les digas cosas, hermano. Mire, el Padre soberanamente en nuestro sufrimiento nos permite muchas cosas. Por ejemplo, el aguijón de Pablo, la situación de Job. Pero ellos entendieron esa situación. Y usted y yo, cuando estemos en alguna aflicción o en alguna enfermedad, también debemos entender que eso está sucediendo en la soberanía de Dios y que el que lo está permitiendo es Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. La vida cristiana tiene momentos buenos y tiene momentos difíciles, momentos de alegría y momentos de llanto, momentos de dolor, momentos de sufrimiento, pero también Dios nos da momentos de refrigerio. En las tragedias y en los sufrimientos, el cristiano y el incrédulo sufren igual. Se muere el cristiano y se muere el incrédulo. Se enferma el cristiano, se enferma el incrédulo. Sufre el cristiano, sufre el incrédulo. ¿Cuál es la diferencia?
cristiano que ya entiende la soberanía de Dios, que ya entiende la soberanía del Padre, aún en la aflicción, en el sufrimiento y en la tristeza, confía en Dios, adora al Padre y le da gracias, hermano. Eso no lo hace un incrédulo, no lo puede hacer. ¿Sí? Entonces, necesitamos madurar un poquito en el sufrimiento y en la aflicción. ¿Será que usted y yo somos capaces de hacer eso? En la aflicción, en la enfermedad, en la dificultad, confiar en Dios todavía, adorar a Dios como lo hizo Job y agradecerle por lo que está pasando. Ahí se la dejo. En tercer lugar, el Padre soberanamente nos permite el sufrimiento. Estamos en Job, vamos al capítulo 2. Y mire lo que dijo Job, ya con toda esa situación, con su esposa afligida, desesperada, angustiada, viéndolo en esa situación. Mire lo que dijo Job en el versículo 10. Mire lo que Job dijo. Y él le dijo, ya sabemos lo que le dijo la esposa, ¿cierto? Pero mire la respuesta de Job. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Y en todo esto no pecó con sus labios. ¿O entendió, hermano? Que Dios daba cosas buenas y daba cosas malas, y nos da y nos quita. ¿Estamos entendiendo nosotros eso? Nuestro Padre nos permite aflicciones para probarnos, para enseñarnos y para formar nuestro carácter. Pero también nos disciplina cuando pecamos, porque somos sus hijos amados. ¿Y cuál es el papá que deja sin castigo a su hijo? Porque no nos castiga, pues es porque nos ama, hermano, que nos disciplina. Porque si nos deja sin castigo, entonces la Biblia dice que seríamos hijos ¿qué? No era maluquito, ¿no? Pero así es. Hermanos, en el propósito del Padre hay tribulación y hay alegría. En su propósito, nuestro Padre Celestial trata a cada uno de sus hijos. Y en el sufrimiento, mis hermanos, unos se mantienen fieles y otros no. Unos soportan y otros no soportan. Pero a todos y a cada uno de nosotros, sus hijos, Dios nos trata mal. Y yo te quiero preguntar en esta noche, amado hermano, ¿ha sido usted fiel en el sufrimiento y en la aflicción? Cuando tiene una prueba, cuando tiene alguna dificultad, ¿ha permanecido fiel en el sufrimiento y en la aflicción? ¿O por el contrario, ha cuestionado usted la soberana voluntad de nuestro Padre? ¿Le ha reclamado y le ha exigido a Dios? Es lamentable ver cristianos mal criados, reclamándole a Dios y exigiendo
exigiéndole cosas a Dios. Y que se las tiene que dar que porque Él las necesita y Él es papá, y Él es Dios, pero tiene que dar. Entonces, ¿dónde queda la voluntad soberana de Dios? Yo pregunto, ¿quién es el soberano? ¿Él o nosotros? Es que nosotros somos los soberanos. Él es el soberano, hermano. Y si Él no nos da las cosas, no están en la voluntad soberana de Dios. Y nosotros tenemos que quedarnos tranquilos, hermano. Si no nos lo dio, porque qué bueno cuando nos la da. No es muy bueno esperar, ¿cierto? Cuando nos pone a esperar, eso no es muy bueno. Pero ¿qué tal si el Señor no quiere y se queda callado? ¿Somos capaces de aceptar esa situación? Deberíamos de aceptarla. Porque nosotros no conocemos el plan y el propósito eterno que Dios tiene en la situación, o por qué no nos respondió. Si estás en una aflicción, en una dificultad, y en medio de tu angustia clamás y gemís: Señor, sácame de esta situación, ya no soporto. Que si el Padre en su soberana voluntad no quiere sacarte de la aflicción o de la situación, porque no es como nosotros le digamos, es como Él quiere hacer. ¿Sí? Óigame bien, en toda situación usted y yo debemos entender la soberanía de nuestro Padre. Con Jonás, soberanamente, nuestro Padre Celestial preparó la tormenta y preparó el pez grande y preparó la calabacera y preparó el gusano para que se la comiera soberanamente. ¿Qué fue lo que Job dijo? Estoy enojado hasta la muerte. Señor, me quiero morir. Pero ¿y qué tal con Israel? A Israel soberanamente Dios le dio maná en el desierto durante 40 años, hermano. El único pueblo que comió comida del cielo. 40 años soberanamente. Y a usted y a mí, Dios nos da el pan nuestro de cada día. ¿Sí? Gracias a Dios por el hermano. ¿Sí? ¿Y sabe para qué nos da el pan nuestro de cada día? Para que nosotros nos enseñemos, o para enseñarnos más bien a depender de Él, hermano. Así es de sencillo. Si Él nos quita algo, un ser querido, algo que usted ame o aprecie mucho, aunque no lo quite, es mejor tenerlo a Él. Quítenos lo que nos quita. Yo personalmente creo que es mejor la salvación que todos los millones de euros y de dólares juntos que hayan en esta tierra. Es mejor la salvación. Y por último, en su soberanía nuestro Padre Celestial nos aflige. Vaya de Deuteronomio al capítulo 8. Al versículo 16. Dice la Escritura que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para
a la postre o al final, ¿hacerte qué? La aflicción, la crisis, la enfermedad, la dificultad, el problema es para Dios hacernos bien. El Señor nos aflige si es necesario. El Señor nos quebranta, Él es más sabio que nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Él tiene más sabiduría que nosotros. No nos las vengamos a tirar de que tenemos más sabiduría nosotros que no, nunca va a pasar. Él es más sabio y Él sabe por qué hace las cosas. Él usa la aflicción y usa la escasez, y todo esto es para Él cumplir sus propósitos en nosotros, hermanos. El Padre usa la pobreza y la abundancia, usa el llanto y el dolor. ¿Sí? Entendamos la soberanía del Padre en nuestro sufrimiento. Porque si Jesucristo sufrió hasta la muerte, ¿usted cree que vamos a escaparnos del sufrimiento y de la aflicción que Dios va a traer a nuestras vidas? Si su hijo amado fue afligido, fue angustiado, fue tratado como fue tratado, pues hermano, a nosotros nos va a pasar, nosotros también vamos a tener que pasar por las situaciones. Un día, mis hermanos, vamos a partir de esta tierra y solo nos vamos a llevar lo que hayamos hecho para Cristo. Quiero terminar este tema en esta noche con un texto. Romanos capítulo 8. En el versículo 28. El texto muy conocido por nosotros los cristianos. Lo repetimos mucho. Pero ¿será que estamos viviendo el texto? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuánto aman a Dios? ¿Usted ama a Dios? Todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escuche, todas las cosas son todas las cosas, buenas y malas. Todo esto nos ayuda a bien. Damas y caballeros y hermanos en Jesucristo, soberanamente el Padre tiene un propósito para cada uno de nosotros en el sufrimiento. Y Él no ha perdido el control sobre la vida suya y sobre la vida mía. Tampoco ha perdido el control sobre esta tierra. Él sigue sentado en su trono, hermano, gobernando soberanamente. A la postre, en su soberanía, nuestro Padre nos hará bien, aunque ahora o en este momento nosotros no lo entendamos. Pero esa esperanza nos da la capacidad de resistir la aflicción, la prueba, el sufrimiento y dar fruto, hermano. Nuestro final es una eternidad con Cristo.
usted y yo seremos capaces de adorar en la aflicción. Creo que debemos adorarlo también como Job lo adoró. Nuestro Padre tiene el control absoluto. Así que no tenga temor, hermano. Confiemos en el Señor. Él sabe por lo que usted está atravesando, por lo que usted está pasando. ¿Tiene escasez? Adore al Señor. ¿Tiene abundancia? Sígalo adorando. Está siendo afligido, adórelo y confíe en Él. Y recuerde, nuestro Padre es soberano. Todo lo tiene bajo control. Nuestro Padre es soberano en nuestro sufrimiento. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche por tu palabra. Ciertamente, Señor, nos enseñas a que en medio de las dificultades y en medio de las aflicciones, tú tienes unos propósitos para con nosotros. Rogamos en esta noche que nos ayudes a confiar en ti, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción, y que pase la situación por la que estemos pasando. Señor, nunca te cuestionemos, sino que con sencillez y humildad de corazón entendamos que tú tienes planes con cada uno de nosotros. A ti damos toda la gloria y toda la honra de esta noche. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Amén.